noche. Hasta que voy a ubicar este asuntito. No llego. No se puede. ¿Entró? Pero no entra. ¿Ah? Recién entrará, ¿no? Recién entrará. No entra. Ya vamos a empezar en esta noche, hermanos. Bienvenidos a los que van conectándose y vamos a entregar este tiempo al Señor. Vamos a orar. Padre amado, precioso Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque vemos, Señor, tu mano poderosa en todo. Aún en las cosas adversas sabemos, Señor, que tú estás, Señor, ahí al cuidado. Tú estás, Señor, queriendo decirnos cómo y cómo debemos hacer, cómo debemos hablar, cómo debemos andar. Te damos gracias, oh Dios, por ser ese Padre bueno, por darnos tu palabra, por enseñarnos, por dirigirnos cada día, oh Dios. Queremos ser obedientes a tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es perfecta. Te damos gracias, Padre. Entregamos este tiempo, Señor, para que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, y todo lo que es tu Espíritu Santo sea, Señor, en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos los que están conectándose a esta hora. Esta hora es el Día de los Jóvenes, y acá me encuentro con unos jóvenes, bastante jóvenes, y vamos a empezar. Quiero compartir con ustedes en esta noche un pasaje en donde el Señor nos enseñará algo que vamos a aprender. Dice, está en Jonás. Jonás es un libro de un profeta que todos conocemos. Jonás se lo tragó una ballena o un pez grande, y a los 3 días lo vomitó, y pasó 3 días clamando al Señor. Cuando yo leo eso y recuerdo, digo, cuántas veces nosotros estamos como metidos en algo, en un callejón sin salida, como decir, como Jonás estuvo ahí. ¿Y cuál debe ser nuestro caminar? Clamar al Señor y reconocer. Acá vemos algo, pero vamos a ver algo que Dios nos va a decir en esta noche. Dice que Jonás, en el libro de Jonás dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Nosotros podemos ver en este pasaje que es Dios quien le está enviando y le dice que vaya a esa gran ciudad y que predique, porque había subido la maldad delante de Dios. Nínive era una ciudad que había cometido mucho pecado, pero demasiado. Había cometido crímenes, hacía cosas horribles, o sea, estaba tomada por Satanás esa ciudad, y estaba haciendo bastante, medio parecido a estos tiempos, y que había sido fuerte la maldad que hacían. Entonces ahí Dios había tenido misericordia. Así nosotros podemos ver a un Dios misericordioso, cuánto Dios quiere salvar, y en este caso está queriendo salvar a este pueblo. Bienvenidos a todos los que están conectando en esta noche. Bienvenidos en Mollendo. Wow, un montón están en Mollendo que se han conectado en esta hora. Que Dios los bendiga. Amén. Y entonces este Jonás escucha al Señor
que está queriendo salvar a ese pueblo, pero él dice que se levanta para huir de la presencia de Dios. Y yo quiero decirte, hermano joven, en esta noche, no podemos huir de la presencia de Dios. Muchas veces pensamos que con no asistir, con no hacer las cosas que Dios nos ha mandado, ya estamos nosotros como escondiéndonos de la presencia de Dios. Acá Jonás no está obedeciendo a Dios como muchas veces no obedecemos a Dios y pensamos que lo que estamos haciendo está mejor de lo que Dios nos ha dicho. Y Jonás se levanta para huir, dice, de la presencia de Jehová y se va a Tarsis y descendió a Jope y ahí halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Muchas veces pensamos que apartándonos de Dios, no recibir oración, no leer la palabra, no pensar en Dios, no pensamos que nosotros estamos lejos de Dios y que lejos de su presencia. Dios sabe que nunca nos va a dejar. La palabra de Dios dice que nadie los arrebatará de tu mano. Así que mi querido joven y hermano, cuando nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, nosotros somos de Él. Por nuestra boca le hemos dicho que Él entre a nuestro corazón y nosotros a su corazón. Por tanto, ya somos de Él, somos de su propiedad. Por eso Él dice que nadie los arrebatará de la mano, porque así nos vayamos al mundo, nos apartemos de Dios, dejemos de hacer lo que hacíamos, así estemos sin hacer nada de Dios, como para decir yo me aparto completamente y me voy lejos de Dios. No podemos. Dios nos va a traer de todas maneras, de la oreja, de donde sea nos va a traer Dios, pero nos va a traer otra vez, porque la palabra de Dios dice, nadie los arrebatará de mi mano. Nuestro deseo ha sido el irnos, a eso Dios no nos puede encadenar, pero sí Él espera el momento en algo que va a suceder para volver. Como aquí nosotros vemos que que se había apartado, creyendo lejos, que está yendo lejos de la presencia de Jehová, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Quién hizo? Dios. ¿Por qué? Por Él. Él no podía irse de la presencia de Dios. Imposible irse de la presencia. Dios moverá los vientos, moverá las aguas, pero nosotros huir de la presencia de Dios no podemos. Y Jonás estaba haciendo algo contrario a lo que Dios le había dicho. Él pensaba, como muchas veces nosotros pensamos, que uno lo va a hacer mejor que lo que Dios ha hecho o de lo que Dios está pensando. Este pasaje es bien raro porque, o sea, es raro por la controversia que hay con Dios, pero eso es lo que pasa. Nosotros muchas veces, Dios nos hace sentir algo y nosotros hacemos otra cosa. Dios nos pone en un lugar y nosotros nos vamos a otro. Dios nos pone, nos dice algo para hacer y nosotros no lo hacemos. Son cosas que también pasan en el ser humano, y cuanto más en estos tiempos con tanta influencia y con tanta ley contraria a lo que es la ley de Dios, que a veces nosotros estamos creyendo que lo que estamos haciendo está bien. Pero como leí yo ayer, estamos nosotros en los tiempos que lo malo parece bueno y lo bueno parece malo. ¿Y qué pasa aquí? Que pasa el tiempo, estuvo ahí, todos conocemos, estuvo en la panza del pez y después lo vomitó, y él se arrepiente de lo que había hecho. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Nosotros vemos en este libro de Jonás la misericordia de Dios inmensa, que es nuestro Dios. La misericordia de Dios está, así como estuvo para Jonás, estuvo para Nínive, también su misericordia hoy está para nuestro país, está para nosotros mismos. Su misericordia es grande y podemos ver acá esta misericordia de Dios tan grande.
¿no? Que Jonás lo estaba queriendo cambiar porque a él no le parecía, como a veces a nosotros no nos parece, hablar a alguien porque nosotros pensamos, no, no nos va a oír, no nos va a atender, de repente me refuta, de repente, no, nosotros no tenemos que pensar eso, nosotros tenemos que orar y de pedir al Espíritu Santo que sea el que hable y el que diga. Entonces, él está cambiando lo que Dios le había dicho y cuando él ora y pide perdón a Dios y el pez lo echó a tierra, como dice acá, y él mismo dice, ¿no? Él descendió, dice, a los cimientos de los montes de la tierra, echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y él está clamando y diciéndole a Dios cómo llegó su oración a él y tuvo misericordia y oyó su voz y, y estaba pues él arrepentido dentro de la panza del pez. Eso es impresionante. Y dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces, cuando él otra vez ya está en tierra y le salva el Señor, dice que otra vez, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Otra vez le dice el Señor, ve a Nínive. Y le dice, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Nosotros vemos acá un pasaje tan grande y tan importante en donde nosotros podemos saber que cuando nosotros hablamos el mandato de Dios, de hablar la palabra de Dios, y lo hacemos dirigidos por Dios, porque Dios lo ha dicho, entonces todo el mundo se va a convertir. Acá dice, ¿no? Dice la palabra que hasta llegó a los oídos del rey de Nínive, que era una ciudad grande en extremo, y el mismo rey se arrepiente y dice, y ordena, y lo hace en ordenanza. ¿Qué nos falta a nosotros? Nos falta obediencia a Dios, nos falta ser llenos de su espíritu para poder hacer grandes cosas en esta tierra. Nosotros nos dejamos robar por situaciones, por cosas de este mundo, nos dejamos robar por nuestra carne, por cosas, por vanidades de este mundo. Cosas que Dios quisiera hacer usándonos en esta tierra. Nosotros podemos ver acá cómo proclaman el ayuno hasta a los animales. Nosotros ni siquiera ayunaban, ahí ayunaban hasta los animales, o sea, nosotros estamos un poco peor. ¿No? O sea, a mí siempre me confronta la palabra y mi deseo que también te confronte, hermano. Entonces, acá hay algo tan hermoso que nosotros podemos ver. Hay un mandato de Dios y siempre yo digo, ¿estamos haciendo el mandato de Dios o estamos igual que Jonás? Viendo a quién, a este no, porque no, este sí, no. Dios tiene misericordia por todos. Acá Jonás quiso cambiar lo que Dios estaba diciendo, anda y predica, y él lo cambió, él se iba a otro lugar,
Muchas veces nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos dice y estamos yéndonos a otro lugar, y en vez de ir a ese otro lugar, yo siempre lo he dicho, si yo estoy haciendo lo que Dios me ha mandado y voy a un lugar que deseo ir, pero si estoy cumpliendo lo otro, por supuesto, pero si no estoy haciendo lo que Dios me ha mandado hacer y quiero algo para mí, para mi deleite, para mi carne, sin hacer lo que Dios está haciendo, yo no sé qué le vamos a decir al Señor cuando estemos en su presencia. Yo creo que son tiempos, como decía hace unos días, estamos en tiempos que necesitamos estar pegados de Dios, necesitamos pensar en nuestros hijos, necesitamos pensar en nuestra descendencia, necesitamos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y nosotros vemos acá cuál ha sido el efecto de lo que Dios dijo. Cuando Dios lo dice es. Dios le dijo, anda, y cuando Él obedece y va, nosotros podemos ver que hay un efecto tan grande, hay un fruto tan grande que comienza a suceder acá en esa nación, porque ese pueblo comienza a ser sacudido, comienza a ser tomado por el Espíritu, y comienza todos a entender, desde el rey comienza a entender que algo va a suceder. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hubo entendimiento, porque cuando hay el mandato de Dios, que es su espíritu actuando, entonces va a hacer algo grande. Muchas veces nosotros estamos queriendo algo, pero nosotros no estamos entrando en esa obediencia a Dios, en lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que ser obedientes a Dios para que Dios sea nuestro respaldo en lo que nosotros vamos a hacer, y obedeciéndole a Él. Entonces, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Exactamente lo que había dicho el rey, quizá que quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y nos perdonará, y lo hizo Dios, porque Dios vio esa decisión, ese corazón. Pero ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo? ¿Quién redarguyó? El Espíritu de Dios en esa nación. ¿Qué nos falta a nosotros para que nuestro pueblo se arrepienta, para que nuestro pueblo conozca a Dios? Falta que nosotros seamos obedientes a Dios, entremos en ayunos, en oración, porque todos necesitamos que Dios obre en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país. Dios quiere hacerlo, pero falta que nosotros nos humillemos delante de Dios y hagamos lo que Dios nos está mandando a hacer. Este pasaje de Jonás a mí me gusta, me encanta toda la palabra, pero encuentro unas cosas tan claras que nos está diciendo a nosotros para estos tiempos que vemos que la maldad está tan fuerte. Nínive era un pueblo que estaba con una maldad impresionante, y acá nosotros lo podemos ver como Dios vio, o sea, Dios en su gran misericordia ve y dice, y tiene misericordia, y dice, no, yo voy a mandar a mis siervos a tal lugar, a esta ciudad, y Dios ve, y Dios cumple lo que Dios está queriendo, ver esa ciudad, ver lo que está sucediendo. Y a veces nosotros decimos, uy, no, son duros, eso es difícil. No, para Dios no hay nada imposible. Nosotros lo hacemos difícil porque nosotros no nos sujetamos a Dios, y no nos sujetamos en ayuno, en oración, para poder conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Y entonces nosotros tenemos que entender todo esto y saber cuánta bendición viene en la obediencia, cuánta bendición viene cuando Dios nos ha dicho, yo voy a salvar tu tierra, yo voy a salvar
desde el momento en que nosotros ya nos ha traído al Señor, ya sabemos que Dios va a salvar nuestra casa, y al salvar nuestra casa va a salvar nuestro lugar, nuestro barrio, porque Dios nos quiere utilizar a cada uno. Amén. Dios es grande, Dios es poderoso, y cuanto más vemos todo lo que pasó ahí, todo lo que Dios dijo, acá nosotros vemos dos arrepentimientos grandes. Primero es lo que Jonás estuvo dentro de la panza del pez, y, y pide perdón, pide misericordia a Dios, y él ve un milagro tan grande que Dios hizo con él. Y luego vemos la humillación del pueblo, y el arrepentimiento de ese pueblo, que al arrepentirse, reconociendo a Dios, era un pueblo pagano, era un pueblo que estaba mal, pero Dios lo vio con misericordia, y ellos entendieron y se arrepintieron de sus malos caminos, y Dios les dio ese perdón, no destruyó esa tierra. Entonces nosotros vemos acá el amor de Dios manifestado en este libro, un amor grande, un amor que lo vemos en varias facetas, que Dios es un Dios grande, bueno, maravilloso. Estemos pasando lo que estemos pasando, tenemos que ver al Señor, que Él es bueno, que Él es misericordioso, y si nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, y nos hemos desviado de camino, nos hemos ido por otro lugar, entonces nosotros nos arrepentimos, y Dios escucha nuestro arrepentimiento, y Dios nos vuelve a usar como Dios determinó desde el principio, usarnos grandemente en esta tierra. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, su misericordia es grande. Podemos ver la mano de Dios en todo, y en todo lo que vemos es el mismo Dios que lo va a hacer, va a sanar nuestra tierra. Nosotros tenemos que ponernos en oración, en ayuno, clamando por nuestra tierra, clamando por nuestro lugar, y teniendo que Dios ponga en nosotros esa pasión por las almas perdidas, esa pasión por ese ministerio de reconciliación que Dios nos ha dado. Y es un privilegio servirle a Dios, es un privilegio que Dios nos dé esa palabra, Dios nos dé aún dones para la manifestación de su poder en esta tierra. Lo que nosotros tenemos que hacer es nosotros humillarnos, nosotros ser obedientes, y ir al lugar que Dios nos ha dado, hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Entonces damos gracias al Señor porque en su palabra nosotros podemos ver a un Dios bueno, a un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios real, un Dios que quiere salvar, un Dios que ama nuestra tierra, un Dios que ama nuestros lugares, y Él está. Si Dios te levantó en un lugar es porque Dios quiere salvar ese lugar. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios en esta noche. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, que tu palabra, Señor, sea esa espada que penetre, Señor, hasta nuestros huesos, hasta nuestros tuétanos, que podamos, Señor, entender, que podamos saber que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, que tú quieres salvar la tierra, oh Dios, quieres utilizarnos, oh Dios, y ese privilegio, Señor, que se manifieste y se revele, Señor, el privilegio de ser tus hijos y de utilizarnos para que otros sean salvos. Te damos gracias, oh Dios, y te pedimos, Señor, que por cada uno de los jóvenes de este tiempo sean jóvenes llenos, Señor, llenos de tu espíritu, jóvenes, Señor, apasionados. Levanta, Señor, esa generación, esas generaciones, oh Dios, que hoy vemos desde chiquititos, Señor, adorándote. Oramos por desde los más pequeños, los medianos, los adolescentes, los jóvenes. Señor, guárdalos del mal, que puedan ellos entender, Señor, la misión en esta tierra, el privilegio, Señor, que tú has dado,
que ellos nunca se avergüencen, sino sean, Señor, hijos, Señor, que sabiendo que tenemos un Padre grande. Padre, te pido, Señor, por esas generaciones, que tú las levantes, Señor, fuertes, valientes, llenas de tu espíritu, que no se dejen engañar con este mundo, engañar con el diablo, sino, Señor, levantarse escuchando solo a ti, oh Dios, escuchando tu palabra, tu guianza, porque tu guianza, Señor, es nuestra vida, Señor, de plenitud, de gozo. Gracias te damos, oh Dios. Bendice, Señor, a cada familia, a cada joven, a cada niño, Señor, en todo lugar, Padre, y tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.